Hola, nosotros somos el equipo de Pulpa Lovers de cuarto B. Vamos a realizarle una entrevista a un doctor especialista en endodoncia para un trabajo de tecnología. El doctor nos va a explicar algunas causas por las cuales se realiza una endodoncia, pues técnicas posibles como consecuencias, tratamientos, recomendaciones y pues muchas cosas más sobre este tema. Hola, buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad de Alamar en la carrera de odontología. Somos de cuarto semestre y el día de hoy le vamos a hacer una entrevista al doctor Jonathan. Hola, buenas tardes. Yo soy Jonathan Jiménez, egresado de la Universidad de Guadalajara y especialista en endodoncia. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta para el doctor. Para usted, ¿qué es exactamente o cómo definiría una endodoncia? Bueno, pues para mí una endodoncia es un tratamiento alternativo en el que tratamos de sustituir el nervio cuando el nervio sufre un daño, ya sea por un traumatismo, ya sea un daño por caries o se infecta esa zona pulpar. Necesitamos extraer la pulpa dental de la parte interna del diente, precisamente por aquí. Mira, por aquí tengo una muela que nos explica bien esa parte. Cuando existe una caries en esa zona, la caries pasa por los tejidos y llega hasta el tejido pulpar. En la parte baja se crea una fístula, que esta fístula comienza a inflamarse y es cuando empieza a dolerle al paciente. Desde antes comienza a haber dolores, pero pues no son tan intensos. Ya cuando hay una fístula comienza a haber una inflamación muy severa en la cual pues es necesario retirar o remover todo el tejido pulpar interno para rescatar esa muela. Puede quedar la muela en el hueso, los ligamentos periodontales comienzan a cubrir toda la parte, incluso es algo muy bonito, ¿no? Que aunque no tenga una muela en la parte interna, ya los nervios, por la parte externa que viene siendo el periodonto, comienza a haber sensibilidades, como si estuviera viva. Después de algunos meses, el cuerpo se adapta y comienza a haber cierto tipo de sensibilidad. Y la endodoncia pues se hace precisamente para preservar la parte radicular y después se puede cubrir con una corona, con una incrustación o con una resina, una amalgama, la parte que se perdió de la pulpa, de la parte superior, ¿verdad? Pero sí, pues es un tratamiento alternativo. Antes de sacar una muelita o de indicarle al paciente en algunos casos, en otros no se puede, en algunos casos es un tratamiento alternativo para preservar esa pieza el mayor tiempo posible, ¿verdad? Bueno, ¿nos podría platicar por qué decidió especializarse en endodoncia? ¿Por qué decidí especializarme en endodoncia? Claro, es una historia bonita. Mira, yo cuando iba en tercer semestre, por ahí un maestro, el doctor Lua, que en paz descanse, Jorge Lua, me retó, ¿sí? Me dijo, ¿sabes qué? Tú nunca vas a ser endodoncista, no vas a hacer endodoncias, como que no se te ve como facha de endodoncista. El doctor era duro y yo no había conseguido los dientes, todavía no tenía conocidos con los cuales conseguir dientes. Entonces pues dije, bueno, ¿cómo le hago, doc, para demostrarle que sí quiero trabajar? Llevaba ya 3 o 4 semanas atrasado en mis tratamientos de endodoncia. Entonces, cuando me da la oportunidad el doctor, yo consigo todos los dientes, me voy al consultorio de una doctora y empecé a hacerles los tratamientos de conducto, a sacar las radiografías. La doctora por ahí medio me veía y me revisaba. Total que a la semana le llevé todos los tratamientos terminados. Dijo, a ver, tú los hiciste, pues ya llevaba evidencia, ¿no? Eran cámaras de esas Kodak que tenían una memoria, empezaban de esas, y pues yo le enseñé toda la evidencia de cómo cada muelita le iba haciendo la perforación y todo, y el doctor pues sí me creyó que yo las había hecho. Entonces, a partir de ahí le dije, doc, ya tengo
mi trabajo terminado. Y dije, a ver, te vienes para la otra semana y nos vamos a ir a clínicas, vas a empezar a hacer endodoncias en molares. Ahí en la UDG hay muchos pacientes, muchos pacientes, y ya están haciendo cola. Desde que están haciendo cola, cuando el doctor les ve una botellita de agua, o cuando uno ve al paciente entrar con una botella de agua fría por lo regular, es cuando van a endodoncia. Casi no hay falla, casi siempre van con una botellita de agua, porque el agua disminuye la presión de la parte interna y baja la molestia. Entonces están constantemente dando traguitos de agua. Ya cuando me llevó el doctor la primera vez a hacer unas endodoncias en unos anteriores, que posteriormente le iban a quitar a la paciente, o sea, al final de cuentas era nada más como para hacer mis pruebas. A partir de ahí me empezó a gustar, y como había mucha necesidad y casi nadie se animaba a hacer endodoncias, pues empezaron a cargarme la mano, ¿no? Ahí en la escuela. Yo me acuerdo que empecé incluso a hacer endodoncias y se los cambiaba a mis compañeros por trabajo. A ver, hazme una presentación y yo te hago 2 endodoncias, o hazme una endodoncia y yo te hago, yo te paso un paciente de total, o sea, siempre se yo le dio. Cambiaba endodoncias por otras cosas, o a veces incluso me daban la oportunidad, o ellos, pues mis amigos a veces me ofrecían dinero para yo hacerles las endodoncias, desde cuarto, quinto, sexto, y se me fue como abriendo la puerta, se me fueron facilitando las endodoncias, ¿no? Doctor, ¿a usted qué es lo más que le gusta de su trabajo? ¿Qué es lo más que me gusta de mi trabajo? Creo que trabajo mucho con dolor. Es mucho el dolor con el que llegan la mayoría de los pacientes, y lo que más me gusta de mi trabajo es verlos salir ya sin dolor, que los pacientes se les quita el dolor en ese rato, ya se van más tranquilos, y pues ver la satisfacción pues de que se quita el dolor, y que sabemos que si queda muy bien hecha la endodoncia y el paciente acepta bien la pieza, le va a durar muchos años, y creo que sí es lo más valioso, ¿no? Lo que más me gusta de mi trabajo. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo más complicado o difícil de la especialidad? ¿Qué es lo más complicado, difícil de la especialidad? O nada. No, pues realmente es que es un ambiente de mucho trabajo. O sea, estás trabajando, se va muy rápido. Yo creo que a veces, lo más complicado, lo más difícil es saber entre los tiempos de congresos y tiempos de pacientes, como saber dividir los tiempos, ¿no? Pero realmente no es difícil la especialidad, no es muy difícil. A que se animen a hacer la especialidad en endodoncia, hace falta muchos endodoncistas. Sí. ¿Nos podría platicar por qué a veces la gente dice que una endodoncia duele mucho? No sé, hacerla o después. Depende. En algunas ocasiones una endodoncia duele mucho por el tiempo que la persona se dejó pasar. En ocasiones vienen las personas inflamadísimas. Intentas anestesiar, no agarra la anestesia. No sé si a veces la persona viene tan nerviosa o tan predispuesta que aunque no duela tanto, como se asusta tanto, ve TikTok o ve muchas cosas, llegan con una predisposición a la endodoncia, como que les va a doler muchísimo. Como todos dicen que duele mucho, pues me va a doler mucho, y ya vienen con esa predisposición y se permiten sugestionarse al grado de que la anestesia no les hace igual, o si le están moviendo dice que le duele y no es cierto. Es como muy ambigua pues esa parte. A veces no sé si es una creencia, y hay personas que sí le batallan mucho con las endodoncias. Hay a quien no le hace buen efecto la anestesia, hay que utilizar diferentes tipos de anestesia. Hay personas por lo regular que requieren de la endodoncia
mayores de 45, 50, 60 años que ya tienen otras afectaciones y no puedes colocar una anestesia más fuerte porque ya tiene problemas cardíacos, tiene problemas de presión, o sea, ya tienen diferentes tipos de problemas y no les hace efecto la anestesia o es una anestesia muy bajita. Pero por eso dicen que ¿Usted ha tenido algún accidente o alguna complicación haciendo una endodoncia? pues lo más común, sí, se han quebrado limas dentro de los conductos y pues te frustras, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo las voy a sacar? Accidentes dentro de la endodoncia, en ocasiones está tan débil el piso de la cámara pulpar que se va uno hasta furca. Hay también accidentes donde en vez de entrar directo al conducto se va uno hacia el periodonto y también ya cuando sacan la lima le sale por un lado, sí, ya la regué. No, es parte del show cuando están desalineados los dientes o está uno en una sola posición viendo al paciente, hay que voltear para un lado, para el otro, para ver más o menos hacia dónde va el eje longitudinal de la pieza, ¿verdad? Pero realmente en accidentes, pues sí, creo que es lo que me ha pasado. Gracias a Dios nunca se han comido las limas, gracias a Dios nunca, pues se han comido alguna grapa o algo que ahí me tocó ver por ahí en la escuela que un niño le sacaron radiografías en gastro ahí en el civil porque se comió 2 limas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con niños que no se pueden aislar, no se puede poner el aislamiento, tienen un agujerito las limas para amarrarles un hilo dental. Se le amarra un hilo por si se le va al niño, sacas. Pero si no amarraste o por hacerlo rápido, no, sí puede haber ese tipo de accidentes, ¿verdad? Gracias a Dios a mí no me han pasado, pero sí se pasa. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿en qué casos, doctor, se debe realizar una endodoncia? ¿En qué casos se debe realizar una endodoncia? Cuando existe un dolor muy intenso que está ocasionado por un daño pulpar, cuando existe una fractura de la pieza que ya está expuesta a la pulpa, o cuando está muy cerquitas la caries de la zona pulpar, aunque no haya llegado y no haya tocado, hay túbulos dentinarios que se contaminan y al contaminarse un túbulo, contamina toda la pieza. A veces hay piezas que no están vitales. Si el niño iba corriendo con una botella, se pegó en el diente y luego se le empezó a poner negro, no le dolió más que en ese rato, pero ya se empezó a cambiar de color. Ese diente ya está necrótico, murió sin bacterias, pero ese diente se necesita hacer una endodoncia para rescatar la raíz y ya en un futuro ponerle una circonia, una coronita para cambiarle el color y el aspecto al diente. Y hay ocasiones que la endodoncia se hace también por indicación protésica. Cuando el paciente necesita un puente y es intolerante al desgaste y hay mucha sensibilidad, se necesita hacer la endodoncia, poner un poste y luego ya poner el puente por indicación protésica, o incluso para poner una coronita. Hay personas que ya tienen mucho desgaste o llevan muchas amalgamas, muchas resinas, ya les está molestando mucho, se hace la endodoncia y ya se les puede colocar la restauración en la parte superior. Es básicamente pues para evitar los dolores. En su experiencia, ¿una endodoncia siempre puede salvar un diente? No, definitivamente no. ¿Por qué? Hay más problemas en la boca más que el diente. Si el diente, por ejemplo, tiene una enfermedad periodontal muy severa y se realiza la endodoncia, va a seguir flojo y en una mala mordida se va a caer, ¿verdad? Doctor, ¿nos puede platicar qué pasaría si una endodoncia no se hace a tiempo? Claro. Si una endodoncia no se realiza a tiempo, en muchas de las ocasiones fracasa, ¿sí? Porque el tejido ya está muy reblandecido, porque la fístula ya contaminó la parte de la furca o contaminó ya bastante el hueso y no hay manera de resarcir ese daño. El hueso se va destruyendo y ya no hay forma de rehabilitar el hueso
que se contaminó por no haber hecho una endodoncia a tiempo. A veces se esperan hasta no duele y en ocasiones sí es difícil salvar una muela si, si no se hace la endodoncia a tiempo. La siguiente pregunta es, ¿cómo usted sabe que un diente necesita una endodoncia y no una extracción? Bueno, hay varios factores para saber si el diente necesita una endodoncia y no una extracción. Uno de los factores es que la pieza esté firme, que no tenga movilidad o tenga el mínimo de movilidad. Otro de los factores es que la pieza tenga suficiente tejido para reconstruirse si ya está muy cerca de la zona, mm, si ya la corona se perdió, más bien dicho, se perdió y ya no hay de dónde rehabilitarse, pues ya es mejor extraer la pieza. También si la persona de repente ya no se la va a rehabilitar, es que son muchísimos factores. Si la persona realmente nada más quiere hacerse el endodoncia y ya no se la va a rehabilitar, se va a ir a otro lado, ya no se va a hacer nada, pues es mejor hacer la extracción, pero hay muchos factores para saber si sí o no se debe de hacer una endodoncia. Cuando una endodoncia está hecha correctamente, ¿cuánto suele durar? Se dice que de 15 a 20 años. ¿Verdad? Yo he visto endodoncias, vi una endodoncia en una ocasión que tenía como 42 años que le hicieron y ahí estaba la pieza. Yo hay endodoncias que hace 15 o 16 años hice y todavía están funcionando. Y otras que hice hace 8 o 10 años y ya no están. Las tuve ya que sacar porque hubo ya otro tipo de problemas. Pero mientras esté bien hecha, la endodoncia y la restauración encima de la endodoncia, que no haya ninguna bacteria, puede durar muchísimos años, ¿verdad? Hasta 10, 15, 20 años puede durar la endodoncia bien hecha. Gracias. Después de una endodoncia, ¿necesitamos algún cuidado? Sí, inmediatamente después de la endodoncia se le indica al paciente que no mastique por esa zona durante una semana, se deja una semana mínimo en observación para saber si ya no hay dolor, ya no hay molestia, y se le indica que debe de rehabilitarse esa pieza, ¿verdad? No puede estar destapada mucho tiempo porque entran contaminantes. Sí, siempre una endodoncia debe de quedar sellada, tapada. Incluso hay ocasiones, en muy raros casos, cuando hay mucho gas y no se limpia bien un tratamiento de emergencia, se puede dejar un algodoncito para que esté expulsando los gases. Yo en lo personal siempre coloco un cemento provisional desde la primera cita porque ya limpié bien, dejo en la parte baja un hidróxido y dejo en la parte superior un cemento provisional que quede bien sellada toda la zona para evitar que se metan por ahí alimentos. Doctor, si ya se realizó una endodoncia en un diente, ¿esta se puede repetir si llegara a fallar? Sí, por supuesto que sí, se llama retratamiento de endodoncia. Cuando se hace un retratamiento de endodoncia, eh, es porque quedó corta, se fracturó algún instrumento, hay mucha sensibilidad, pudo haber quedado por ahí vital o contaminado algún conducto accesorio. Hay varios factores y sí se puede repetir sin problema. A veces sí y a veces no, ¿verdad? Pero sí, sí se puede. ¿Usted considera que es normal sentir dolor después del tratamiento? Sí, sí es normal sentir dolor. Cuando hay una parte vital o un conducto vital, se tiene que cortar. Es como si te quitaras un padrastro de tu dedo, después queda dolorido, queda una sensación de dolor, los piquetes de anestesia, todo el limado, el movimiento. ¿Existe un dolor después de hacer un tratamiento de conductos? Sí, en algunos casos. Hay personas que al contrario dicen, ya no me volvió a doler para nada. Y en otros casos, un día o dos siempre se recomienda un analgésico para evitar las molestias. Pero sí es normal que duela hasta cierto punto.
Durante el tiempo que llevo haciendo las endodoncias, ¿cuál es el caso más complejo que ha realizado? El caso más complejo que he realizado, la endodoncia no tiene, pues todas tienen diferentes formas, tamaños. Creo que por el carácter de las personas o el temperamento, a veces la tensión que hay entre el paciente y el doctor es lo que más te hace fallar pues en una endodoncia o que se haga más compleja, más difícil. Pero a mí me gustan, son como retos, ¿no? Cuando viene una difícil, digo, ajá, porque si todas estuvieran fáciles, la verdad ya me hubiera enfadado, ya me hubiera aburrido. Y a mí me encanta como profesión y como una especialidad hacer endodoncia, me gusta, la disfruto, todavía disfruto la endodoncia, ¿no? ¿Qué instrumento considera que ha mejorado con el paso del tiempo? Por los dedos del doctor. No te creas, ha mejorado. Hay muchos instrumentos rotatorios que han mejorado, no mucho. La mayoría de los instrumentos rotatorios tienen un tipo de metal que no aguanta las vibraciones, no aguanta los giros en más de uno o dos pacientes, lo que resulta demasiado caro pues para hacer una endodoncia. Y creo que en instrumentos vibratorios o para limpiar los conductos sí ha mejorado en los ultrasonidos, las radiografías digitales pues nos ayudan muchísimo. Eh, Creo que sí, en ese aspecto, pues las radiografías y los instrumentos no rotatorios, los instrumentos de ultrasonido sí han mejorado bastante, ¿no? ¿Qué consejos podría compartirnos para evitar llegar a necesitar una endodoncia? Primero es checarse cada 6 meses o mínimo cada 6 meses o cada año todas las piezas. Pedirle al doctor, doc, chéqueme en medio de los dientes, en medio de los premolares, a ver si no tengo nada, por favor. Es que como que exagerar un poquito con el dentista que ha sentido algo. Entonces el doctor te va a hacer una radiografía panorámica, va a evaluar cada diente y va a ver si existe una caries allí en esa zona. Otra de las cosas, pues evitar andar sin protectores bucales si practicas el deporte, evitar de repente, si eres paciente bruxista, pues hay que colocar la guarda oclusal porque también se tienen que hacer endodoncias por el factor de estar bruxando mucho, ¿verdad?, las piezas. Creo que sí se puede prevenir mucho con eh, el cepillado, los protectores bucales y una revisión dental mínimo cada año, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es el error más común que cometen los pacientes después de una endodoncia? Número 1 es ya no atenderse. Como ya no me duele, ya no me atiendo, la dejo y dejo que pase el tiempo. Entonces, cuando el paciente deja que pase el tiempo, comienza a haber una contaminación en la parte interna y aunque esté muy bien hecha la endodoncia, se pierde. La mayoría de las veces ya no se puede restaurar. Es dejar pasar el tiempo para reconstruir, colocar poste y corona o incrustación. Creo que es el error más común después de una endodoncia. ¿Qué opina usted sobre los remedios o tratamientos que la gente ve en internet para tratar un dolor dental? Creo que el ser humano es muy, muy hábil. Creo que si no hay posibilidades, si me está doliendo, es muy noche, no tengo ningún amigo dentista que me pueda decir qué me pongo. Creo que las personas son tan creativas que inventan cosas, se ponen alcohol, se ponen clavos de olor, en ocasiones sí funciona. Creo que sí es algo, en ocasiones positivo, en ocasiones es negativo.
A veces el automedicarse, pues sí, no está muy padre, porque por lo regular nada más controlan el dolor, pero no toman antibiótico, no tratan realmente el problema más que momentáneamente se quitan el dolor. Fíjate, te voy a contar un poquito. eh, en alguna ocasión, anteriormente vendían parches como para quitarte pelos enterrados, vendían parches Johnson, unos parchecitos Johnson. Y en una ocasión una señora, una señora fue a la palería, creo que los vendían, y en vez de ponérselo en un pelo enterrado, se los puso en la zona de la muela bien picada, se puso los parches así bien metidos, y no le volvió a doler la muela nunca. ¿Por qué? Porque el parche absorbe toda la humedad, todo el dolor. O sea, propiamente se hizo una endodoncia a su capacidad, si tú quieres, pero la señora se quitó el dolor y nunca le volvió a doler esa muela. Ya con el paso del tiempo se desbarató y todo, pero como estaba también obturada, el parche lo metió también. Se me hizo a mí algo súper creativo y súper extraño, pero realmente a la capacidad de la señora se me hizo algo increíble, ¿no? Que haya en su mente dicho, bueno, si me está doliendo voy a meter y va a chupar y va a sacar una infección. Y que Con un pelo funcionara. enterrado infectado, pues sí funciona. Y también en ese caso a la señora le funcionó. Pero a veces hay remedios caseros que uno como dentista se burla, pero no es tanto burlarse o decir, realmente es asombrarnos de la capacidad de la persona, porque todos lo haríamos. A mí me está doliendo, aunque soy dentista, voy a la cocina, agarro un pinche clavo de olor y me lo pongo para que se me quite. Sí, al Pues momento sí, lo al que momento urge. sí funciona, porque de ahí se extrae el enfenol, y el enfenol también es desinflamatorio, ¿verdad? Muy eficiente. Es viejito, pero todavía sigue vigente, ¿eh? Bueno, doctor, y como última pregunta, ¿qué consejo usted le daría a alguien que está pensando en especializarse sobre endodoncia? Pues que no se tarde, que lo hagan. Realmente hay mucha necesidad de buenos endodoncistas. Ahorita todos quieren poner implantes. Todos, cabrón, quieren poner implantes, y son muy buenos los implantes, son maravillosos, pero haciendo una buena endodoncia puedes ahorrarle una cierta cantidad de dinero al paciente, y se puede preservar un tejido propiamente de la boca de la persona. Creo que un consejo para que estudien. También otra de las cosas, no va a ser hábil para ser endodoncista. No te tiene que gustar. Si no te gusta, está robando a la gente. Te tiene que gustar para que tú disfrutes tu trabajo, y que cada endodoncia sea lo más acercado a irte mejorando, a ir haciendo las cosas más rápido. Y realmente sí hacen falta muchos endodoncistas. A veces hay semanas que yo quisiera que tuviera 30 horas al día para poder hacer más, porque hay mucha demanda y hay muy pocos endodoncistas, la verdad. Sí, pues que no esperen más, y de veras no se ocupa. Es que yo sí soy hábil, no. La habilidad la vas agarrando con el paso del tiempo. De principio, a todos se nos van a quebrar las limas, todos vamos a hacer mm, la conductometría pasadita, a todos nos va a pasar detalles de esos, pero realmente es estar practicando y practicando hasta que vayan quedando mejor las cosas. Pero sí es que te guste de corazón hacer, y relajarte un momento, olvidarte de todo y concentrarte en una lima dentro de un conducto dental, ¿verdad? Pues es lo que puedo decirles. Y pues gracias por la entrevista. Gracias a todas, chicas. Gracias, Aris. Me habías dado flores, ¿verdad? Gracias a que me gusta mucho pues hacer la endodoncia, flores ya no trajeron. Muchas gracias por todo, doctor, y por su tiempo y su dedicación. Gracias. Gracias. Gracias a esta entrevista pudimos conocer más a fondo el trabajo de un endodoncista y los tratamientos que realiza para salvar los dientes que antes se perdían. Sin duda nos dimos cuenta que la endodoncia es parte fundamental de la odontología actual,
y gracias a esto pudimos aprender más de ella para poder aprender y seguir haciendo la práctica. Gracias.